Las mujeres pueden elegir entre muchos caminos posibles. ¿Cuánto tiempo desean estudiar? ¿Qué carrera elegir? ¿Cómo gastar o ahorrar dinero? ¿Si casarse o no? Pero un embarazo no planeado puede cerrarles todos esos caminos. El embarazo no planeado afecta a mujeres y hombres de todas las edades y niveles sociales. Las madres adolescentes son menos propensas a completar sus estudios y tienden a terminar o permanecer en la pobreza. Muchas mujeres embarazadas deben dejar de lado sus carreras. Las familias padecen necesidades económicas, mientras que los bebés no planeados tienen mayores posibilidades de nacer con bajo peso y padecer otros problemas de salud que pueden afectarlos de por vida. La mitad de todos los embarazos en los Estados Unidos no son planeados. O dicho de otro modo, hay un total de 3 millones de embarazos no planeados al año. Y el gasto de cobertura asciende a 11 billones de dólares anuales. Pero no todos los embarazos culminan con un nacimiento. Más del 40% termina en aborto. Eso equivale a 1,2 millones de abortos cada año. ¿Por qué existe este problema si existen métodos anticonceptivos disponibles? Algunas mujeres carecen de seguro de salud o sus planes de salud no cubren el control de la natalidad. Algunas deben sopesar el gasto mensual con el costo de los libros para la universidad o incluso la cuenta de luz. Otras mujeres no siguen el régimen estricto requerido por la píldora, el parche o el anillo anticonceptivo. La realidad es que estos métodos presentan una tasa de falla del 9% al año y este riesgo se duplica entre las mujeres menores de 21 años. Si todos compartimos la meta de reducir los embarazos no deseados y los abortos, es hora de considerar lo que realmente funciona. La anticoncepción reversible de acción prolongada, o LARC, por su sigla en inglés. Es segura, fácil de usar y altamente efectiva. Los métodos LARC incluyen dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos. Debido a que no requieren acción alguna de parte de la usuaria, los métodos LARC presentan una tasa de falla bajísima, menos del 1%. En estudios realizados, los métodos LARC son 20 veces más efectivos que la píldora, el parche o el anillo vaginal. Pero menos del 10% de las mujeres estadounidenses los usan. ¿A qué se debe esto? Si bien algunas mujeres no pueden hacer frente al costo inicial, la mayoría desconoce los métodos LARC. A menudo los proveedores de atención médica simplemente aconsejan el uso de la píldora, lo que reduce las opciones disponibles para esa mujer. Ella no podrá elegir un camino si no sabe que éste existe. El proyecto Choice de anticoncepción electiva en San Luis brindó información y acceso a todos los métodos de control de la natalidad a 9.256 mujeres sin costo alguno. Sin las barreras del desconocimiento y el costo, un 75% de las mujeres que participaron del proyecto Choice eligieron métodos LARC y debido a que la mayoría de las mujeres en Choice utilizó los métodos más efectivos, la tasa de los embarazos no planeados fue de 35 cada 1.000 mujeres, mucho más bajo que el promedio nacional que se sitúa en 52 cada 1.000 mujeres. ¿Y recuerdan esos 1,2 millones de abortos? Eso equivale a una tasa nacional de 20 cada 1.000 mujeres. Las participantes de Choice tuvieron una tasa de abortos de solo 6 cada 1.000 mujeres. Si las mujeres tuvieran acceso a los métodos LARC a nivel nacional, se podrían prevenir potencialmente hasta 1.060.370 embarazos no planeados y 873.250 abortos cada año. Si realmente queremos reducir los embarazos no planeados y los abortos, necesitamos considerar seriamente los métodos que se ha probado que sí funcionan. Las mujeres necesitan información sobre los métodos LARC, acceso al método de control de la natalidad que mejor se adapta a ellas y la forma de obtener anticonceptivos a un precio accesible. ¿Quién sabe lo que podría suceder si esos caminos a la educación, el trabajo y la estabilidad económica se mantienen abiertos? Las posibilidades son infinitas. Usted puede ayudar a más mujeres a seguir el camino que eligieron para sí mismas.